Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 4 de septiembre. Todo el mes es llamado el mes de la Biblia. Para este servidor y para muchos es el mes vicentino, el mes de San Vicente de Paúl. En la primera parte hoy vamos a tener a Monseñor Romero contrastando. Recuerde que hemos tenido aquel concepto de que no es posible ser ateo. Es decir, alguien puede decir que es ateo, pero en verdad no hay ninguna posibilidad de que sea ateo. Puede decirlo, puede proclamarlo. ¿Por qué? Porque hay dos libros: la Sagrada Escritura y la naturaleza. No le basta la Sagrada Escritura, no le convence la naturaleza. Bueno, hay un Dios de los filósofos que es reflexión, y ayer lo contrastábamos: reflexión, revelación. Hoy Monseñor Romero nos va a confrontar esos dioses, Dios de la filosofía, Dios de la naturaleza, Dios de la Sagrada Escritura, con nuestra vida ordinaria. Aquí el Dios de los sencillos. Y más adelante vamos a procurar dar ese contenido, cómo Dios está presente en Polonia, en El Salvador y en Nicaragua. El Dios, no de los filósofos, no, el Dios de los sencillos. Nos falta después estudiar al Dios de Jesús, que no es poca cosa lo que nos dice Monseñor Romero. Pero por ahora vamos a contrastar frente a esas elucubraciones, reflexiones, frente a esa Sagrada Escritura, frente a la naturaleza, el Dios de nosotros, el Dios de los sencillos. Oigamos a Monseñor. El Dios de los que creemos en Dios, de los que no somos ateos, no es un Dios débil. ¿Quién sabe si es más débil el ateo? No hay gente más miedosa y que rece con más miedo en la hora de la prueba que los que dicen que no creen en Dios. El hombre que sabe que Dios existe, el hombre que sabe que Dios es el Dios de nuestro pueblo, el que va con nuestros signos, el que va con nuestras guerras y nuestras luchas, el que va con el pueblo en sus justas reivindicaciones. Este Dios maravilloso es el Dios que los cristianos hemos seguido adoptando. Este es el Dios de la revelación. No necesita grandes abstracciones ni filosofías de Atenas. No es un Dios de los filósofos. Es el Dios que decía Cristo: Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los sencillos, a los humildes. El Dios de los humildes, y las has escondido a los sabios, a los orgullosos. El Dios de los humildes. Démosle gracias a Dios en esta fiesta de la Santísima Trinidad, que siendo tan grande, tan elevado, tan altísimo, ha querido que lo descubriéramos, no a través de sus prodigios de la naturaleza maravillosos, sino con la sencillez de un niño que aprende de su mamá: sé bueno porque Dios te mira, Dios te quiere, Dios quiere a los niños buenos. Eso que aprendimos
es la Biblia en los labios de nuestras madres, es Moisés en los labios de nuestros catequistas, es la Biblia enseñándonos al Dios de nuestros padres, el Dios de la revelación cristiana, al que Cristo vino a perfeccionar, haciéndose él mismo un hermano nuestro para enseñarnos el camino de Dios. Pero antes de hablarles del Dios de Jesucristo y del Dios que nos viene a traer el Espíritu Santo, yo quisiera detenerme aquí, hermanos, y la digresión histórica que sabemos hacer al final de la homilía, yo la quiero poner aquí, en este marco del Dios de nuestros padres. No es simplemente recordar la historia de Egipto, del éxodo, de la tierra prometida, donde el Dios de Israel se mostró como un Dios que está presente. Tengamos muy en cuenta esto. Es el Dios que ahora en 1979 está en Nicaragua y está en El Salvador y está en Polonia, donde el Papa también ha desenmascarado el desorden. Es el Dios que habla, justiciero y fuerte, y si es necesario también con la guerra, y si es necesario también con su palabra que desenmascara. Hay varios elementos que podemos aprender de Monseñor Romero. Como catequista, le gustaba a él que le dijéramos catequista. Hay mucho que aprender porque él tiene mucho que enseñar. Cuando en la vida ordinaria nos encontramos con personas incrédulas, incrédula es más suave que un ateo. Y muchas veces usted no tiene, yo no tengo, mire cuánto yo he estudiado, sí es bastante, sí, bastantes años. Pero a veces no tenemos los elementos para rebatir, para confrontar a esas personas que traen argumentos, que se presentan como doctos, sabios, muchas veces filósofos. Y usted y yo no tenemos palabras para confrontar. Hay un libro que se llama Defiende tu fe. Histórico libro que nos prepara para defendernos de los hermanos protestantes, porque, y ahí están los programas del Padre Luis Toro que enseña que, etc. Y la medicina que Monseñor propone es reconocer que nuestro Dios es el Dios de los humildes, de los sencillos de corazón. Sí, Padre, citando Mateo 11, así te ha parecido bien. Revelaste estas cosas a los sencillos, a los humildes, y se las escondiste a los sabios y entendidos. Esta catequesis que Monseñor nos da es más que suficiente. Usted puede confrontar, no con argumentos. Usted puede confrontar a cualquiera. Yo puedo confrontar a cualquiera con mi sencillez, con mi humildad. No hay poderoso que nos pueda vencer si somos sencillos, si somos humildes. Estaba recordando una de las escenas que vivimos en 1987. Allá vivíamos en el noviciado, en una comunidad que se llama Manzanales, kilómetro 33.5, llegando a Zumpango, Zacatepeques, y la parroquia que nos quedaba más cerca era Zumpango. Y escogimos ir a hacer pastoral a un lugar que se llamaba San José Yalú. Atendíamos también Santa Marta y San José Los Arados, pero íbamos a Yalú. Una vez, un padre quiso ir a traernos
a encontrarnos hasta la comunidad. Y el carro era un microbús y no podía subir una cuesta. Le hicimos seña a unos señores que venían en un pickup 4x4 a ver si nos podían remolcar, y se fue el carro. Y estábamos enfrente de la comunidad que se llama Santa Marta. Era la última, Yalú era la última, San José Rafael Los Arados era la segunda, y ya Santa Marta era para salir a la carretera. ¿Va a creer usted? La gente nos conocía, ¿no? Pero la comunidad se organizó, consiguieron unos lazos, y más o menos unos 14 campesinos jalaron nuestro carro y nos sacaron del atolladero porque no podíamos subir. El 4x4 no nos ayudó, pero 14 campesinos, sí. Los sabios y entendidos, el 4x4, no quiso, lo hubiera podido hacer. Esta gente nos ayudó. Nunca más metimos ese carro hasta ahí porque era una subida muy lisa, no había buena carretera. Pero es esa la figura. No hay poderoso, no hay sabio, no hay doctor, no hay intelectual que venza la humildad y la sencillez. Por eso nuestro Dios es invencible. Ya no estamos en la etapa de Israel, donde mi Dios es mejor que los otros dioses. No. El Dios de nosotros, nosotras, es el Dios de los sencillos, de los humildes. Por eso no hay nada que temer. Por eso nuestro Dios es el único. Nuestro Dios es el de toda la humanidad, quien lo quiera, otros no lo quieren. Y este Dios es invencible. No hay manera que un filósofo me venga a derrotar a mí, que creo en el Dios de los sencillos, de los humildes. No hay filósofo. Échenme a Sócrates, Platón, Aristóteles, todo lo que quieran. No pueden. Porque ese Dios que es, como dice Monseñor, inmensamente grande, se hizo tan pequeño como un niño en Belén, como un crucificado en Jerusalén, tan pequeño, y al hacerse pequeño, nos hizo grandes a todos y a todas. Qué catequesis la de Monseñor Romero. Nos lleva por el Dios de la creación, el Dios de la Sagrada Escritura, nos mete con el Dios de los filósofos y después lo confronta con la revelación, y ahora lo remacha con el Dios de los sencillos y los humildes. ¿Quién puede vencer al Dios de los sencillos y los humildes? El Sanedrín entero, Roma con todas sus legiones, Napoleón, Carlomagno. No hay poder que derrote al Dios de los sencillos y los humildes. No pudo Hitler, que quitó la cruz cristiana y metió sí, no sé cómo se llama ese signo del nazismo. No pudo. Y hasta hoy no hay poder que destruya al Dios de los sencillos y los humildes. Por esto, cuando Monseñor ya nos prepara para que estudiemos a Dios en Polonia, a Dios en El Salvador, a Dios en Nicaragua, vamos a procurar acercarnos a esa experiencia de 3 pueblos con el mismo Dios, el Dios de los sencillos y los humildes. Vamos a las lecturas para hoy. Estamos siempre en Colosenses capítulo 1,
versículos del 9 al 14, dice lo siguiente: Desde que nos enteramos de su conducta, no dejamos de rezar a Dios por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, su conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificarán en toda clase de obras buenas y aumentará su conocimiento de Dios. El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre que les ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su querido Hijo, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una carta que no es de San Pablo. Cuando los estudiosos dicen no es de San Pablo, están diciendo las razones. ¿Por qué cree usted que no es de San Pablo? Está escribiendo, el autor, no sabemos quién es, está escribiendo desde una experiencia de una iglesia ya estructurada. Y Pablo, cuando escribió el año 51 la primera, el año 58 la última, todavía no estaba estructurada la iglesia. Acababan de tener nada más el concilio en Jerusalén, como explico yo en la sesión número 3 de Historia de la Iglesia. Este sábado, primero Dios, tenemos la número 4. Como el concilio de Nicea y el concilio de Jerusalén tienen sendas diferencias. No es cierto que el concilio de Nicea fuera el primero, no. Ya hubo en el año 50 un concilio en Jerusalén, pero la iglesia en ese tiempo todavía no estaba estructurada. Estas palabras que pone el autor en labios de Pablo en Colosenses capítulo 1 obedecen a una iglesia más estructurada. Confrontando y contrastando esta lectura de Colosenses con lo que hemos escuchado de Monseñor, vale la pena decir: no es necesario adquirir tanto conocimiento, voy a remarcar, subrayar y poner en negrita esas palabras, conocimiento. No es necesario tener tanto conocimiento para ser cristiano. Colosenses les anima a adquirir más conocimiento sobre Dios. Esta es la experiencia de lo que se llama el cuerpo paulino. Pablo era un fariseo, era un conocedor de la ley, y lo que conocía era lo que transmitía. Por eso decimos, contraste usted las dos personalidades del Nuevo Testamento, los dos más grandes, Pedro y Pablo. Pablo, el gran estudioso, fariseo, 3 idiomas. Pedro, el humilde pescador. No es necesario tener tanto conocimiento para ser cristiano. Alguien puede decir: ¿cuánto sabe Mauricio? Sí, pero no es necesario. Yo todos los días estudio, sí, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque Dios se hizo sencillo, se hizo humilde, y Dios se quedó con los humildes, con los sencillos. Pero Colosenses está insistiendo en tener más y más
conocimiento de Dios. No hace falta. El que lo tenga, qué bien. Yo sigo a varios pensadores. Por el curso de Historia de la Iglesia que estamos compartiendo en Soyapango, yo me sostengo en elegí tres pensadores. El doctor Antonio Piñero, filólogo, historiador. El doctor Mario Bazán, sí, un judío, descendiente de judíos, argentino, pero descendiente de judíos, sabio. Y también al padre Pablo Richard. Hay más, por supuesto que hay más, pero yo quiero confrontar esos tres pensamientos: filólogo, historiador, el judío y un teólogo de la liberación. Colosenses invita a conocer más a Dios. No hace falta. El que lo pueda hacer, que lo haga. Yo no estoy diciendo que usted vaya y estudie la maestría y saque un doctorado. No estoy diciendo eso. Con lo poquito o lo mucho que ya sabemos es suficiente. No pretenda usted rebatir a Sócrates, Platón, Aristóteles, a Parménides, a Feuerbach. No hace falta. No hace falta. Con lo poquito que tenemos es más que suficiente. Yo frecuentemente comparto algunas cosas con personas y con una de ellas le digo: deja que Dios lleve tu vida, que Él haga las cosas cuando le dé la gana y como le dé la gana. Es aquel famoso libro, Dejar a Dios ser Dios. Él quiso hacerse humilde, sencillo, y por eso se quedó con los sencillos y los humildes. Reveló estas grandes cosas a los sabios, no. A los entendidos, no. Se lo reveló a los sencillos, a los humildes. Y por eso la pobreza, la humildad, es más maestra que la riqueza, que la opulencia, que el poder, que las grandes autoridades. No. Cuando uno va a las comunidades, mira a la gente con lo poquito que tienen y son felices y nos tortean la cara porque nosotros tenemos tantas cosas y somos infelices porque no hemos comprendido al Dios de los sencillos y los humildes. Monseñor Romero, más que humilde, más que sencillo. Su hermana dice que como Monseñor Romero usaba sotana, dice que hasta el pantalón, le acababan de regalar un pantalón, se lo puso y en la salida ya no lo tenía, regaló el pantalón. Con la sotana es suficiente. Sí, así era Monseñor. El Evangelio para hoy, maravilloso Evangelio, inagotable por supuesto. Estamos en Lucas, ya llegamos al capítulo 5. Les he dicho que vamos a tener una gran catequesis, primero Dios, sobre Lucas. Hay bastantes cosas que aprender de Lucas. Ya aprendimos bastante de Mateo y de Marcos y de Juan. Ahora vamos con Lucas. Capítulo 5, del 1 al 11, dice lo siguiente. En una comunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde ahí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega
mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Cada vez que encuentro textos como estos, me nace el deseo de la contemplación, de poder hincarme y ver la escena. Mucha gente quiere escuchar a Jesús, lo apretujan. Jesús dijo allá en Cafarnaúm, cuando lo querían retener: tengo que ir a otras ciudades. Ahora está a la orilla del lago. Mucha gente está solo. Hay unas barcas ahí, se sube a una de ellas. Es la de Simón. Simón, hasta aquí, todavía no es discípulo de Jesús. Note usted la diferencia con Mateo y con Marcos. Allá llamó a Simón y a su hermano Andrés. Después llamó a Santiago y Juan. Aquí no. Aquí está una escena de predicación. La gente lo apretuja, se sube a una barca, le pide que la separe un poquito de la orilla. Desde ahí, subido en la barca, predica. Terminada la predicación, le dice a Pedro: rema mar adentro, vamos a buscar pescado. Señor, toda la noche hemos trabajado. Simón es pescador, Jesús es carpintero. Simón hubiera podido decir: no, hombre, toda la noche hemos andado. ¿Cómo se te ocurre? No, pero si tú lo dices, lo haré. Y remaron mar adentro, más adentro del lago. Capturaron tantos peces que las redes casi se rompían. Hicieron señas y entre todos, entre las dos barcas, sacaron esa inmensa cantidad de peces. Y aquí viene, en el carácter de contemplación, Pedro de rodillas: Señor, apártate de mí, soy un pecador. Y Jesús, tomando en cuenta lo que enseñaba Monseñor y lo que hemos hablado de Colosenses, Jesús le diría así en su mente: Pedro, te acabas de graduar de sencillo y humilde. Por eso el Dios que yo traigo es para ti. No temas. De ahora en adelante, Pedro, sencillo y humilde, serás pescador de hombres. Serás
serás. No serán, no es plural, serás. Pero como Lucas tiene una intención de colectividad, ahí estaba Santiago y Juan, los Zebedeos. Pero como estamos en una colectividad, los que estaban en la otra barca pudieron declararse competencia. Ahí vean, ¿cómo salen ustedes con esa gran red? No, le ayudaron. Les ayudaron a salir hasta la orilla. Cuando Jesús le dice a Pedro, no temas, porque la conciencia es que yo, pecador, no puedo estar enfrente de Dios. Primero tengo que limpiar mi pecado y después ya puedo estar con Dios. Esa es una concepción del contexto de Jesús. Zaqueo era un pecador y Jesús entró a la casa de un pecador. Y aquí Jesús entró a la casa, a la barca de un pecador. Señor, aléjate de mí, yo soy un pecador. Y no a eso ha venido Jesús. Le habla a Pedro, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y los zebedeos hubieran podido decir, que te vaya bien, Pedro, te vas a ir con Jesús. Nosotros nos quedamos pescando. Dejaron todo, esa gran red llena de pescado, y lo siguieron. Esto es fundamental en Lucas. Lucas no potencia la individualidad. Lucas potencia la colectividad. Lucas potencia la comunidad. Cuando usted encuentre personas, lo que pasa es que yo no es lucano, es paulino tal vez, pero no es lucano, no ha entendido el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es colectividad. A mí me encantan mucho y por eso lamento que no tengamos tan activas las comunidades eclesiales de base. Me encanta mucho cuando los dirigentes, acompañantes, líderes de las comunidades casi desaparecen porque dan signos de equidad y de igualdad. Todos, todas tenemos la palabra. Pero cuando yo en una comunidad me paro y digo, necesito 3 que vengan y mañana y el lunes, y entonces ya es líder y la comunidad se desarma. Pero cuando yo, líder de la comunidad, planteo la necesidad, fíjense que tenemos una necesidad, yo no sé cómo hacer, ¿ustedes qué piensan? Y todos hablan y el compañero, acompañante, líder saca una conclusión. Por lo que entiendo, podemos hacer esto, ¿les parece? Sí. Toda la comunidad habló, opinó, participó, decidió. Lucas tiene mucho que enseñarnos sobre la colectividad, no la individualidad. La individualidad o el individualismo como un vicio es lo que más daño nos hace en el cristianismo. El capitalismo es individualista. Por eso cuando el capitalismo se mete en las comunidades, destruye las colectividades. Y sucede que hay un fulano, una fulana, y todo el mundo hace lo que ese fulano y esa fulana dice. En Mateo, Pedro puede parecer como la cabeza. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Tú. En Lucas no existe el tú. No temas. De ahora en adelante serás pescador. Nosotros también queremos ser pescadores de hombres. Es una figura muy bonita de colectividad.
Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.